Bien, saludos desde Caracas, Venezuela. Les saluda este servidor Carlos Arellán Solórzano, complacido como siempre de que nos acompañe en este espacio en contexto con de la agencia Venezuela News. La invitación, como siempre, antes de comenzar con nuestro espacio es a que se suscriba a nuestro canal en YouTube, active la campana de las notificaciones, le dé like, deje su comentario y comparta este y otros contenidos con sus contactos y amigos, ya que es una de las formas que nosotros como usuarios le decimos a la plataforma que este y otros contenidos de la agencia nos interesan. En contexto con un espacio con la vocación de revisar y ampliar el análisis sobre temas de la actualidad e interés internacional. Uno de ellos toca a la Argentina con respecto al cripto escándalo, la cripto estafa en la que presuntamente, hay que hablar así, presuntamente estaría vinculado o muy vinculado el presidente de ese país, Javier Milei, lo cual le ha causado un sisma, un sismo, un temblor político para estos días y le ha tenido en el ojo de la atención política y mediática y está por medirse todavía sobre las consecuencias que pudiese tener esta sobre su administración, su prestigio y credibilidad entre el grupo que le sigue. Para revisar y ampliar el análisis sobre este caso, tenemos como invitado a Rodolfo Pablo Trever. Él es dirigente del Encuentro Patriótico, es analista económico, trabajador del Banco Central de la República Argentina, que todavía sigue en pie, no lo ha destruido, no lo ha cerrado Milei. Sobre eso también vamos a conversar en esta entrevista y a quien damos la bienvenida, Rodolfo. Buenas, Carlos, el gusto es mío. Muchas gracias por el contacto. Bien, gracias a ti, Rodolfo. Y bueno, empezar esta conversación preguntando sobre qué sucedió con este tema, esta trama de la criptoestafa. Qué es esta operación, este negocio que ha causado grandes repercusiones a lo interno de la Argentina, que se habla de un fraude, de una estafa en la que peligrosamente, delicadamente estaría vinculado el presidente de ese país, Javier Milei? Bueno, para poner en marco hay que mencionar en principio que la criptomoneda, tal como dice su nombre, cripto, que viene del griego criptos, que quiere decir cifrado, encubierto, oculto, son una herramienta de especulación neta, ¿no? La misma palabra lo dice, que no tienen real respaldo económico, por lo tanto, toda la valorización de las criptomonedas son puestas en rigor de la confianza que el mercado genera sobre que algún factor del mercado genera sobre tal o cual objeto, ¿no? Sobre Bitcoin, Ethereum, cualquiera que sea la criptomoneda, el nivel de confianza es lo que aumenta el caudal de inversiones sobre la moneda y lo que hace variar su precio. Por eso tienen muchísima volatilidad y por eso son tan inseguras. Y por eso también se ha utilizado, y yo creo que es el motivo del origen de estas criptomonedas a nivel global, se ha utilizado fuertemente para el lavado de activos, de activos que provenientes de actividades ilícitas, desde las peores, desde el narcotráfico, el financiamiento de operaciones externas de los Estados Unidos contra los gobiernos de otros países. La criptomoneda siempre ha sido un mecanismo de lavado de activos y de movimientos de transferencias de dinero espurio. Entonces, el mundo de la criptomoneda es un mundo totalmente embarrado de malos objetivos. En ese mundo, en ese contexto, es que se necesita, como no tienen estas monedas, estas cuasi monedas, respaldo oficial de alguna actividad económica, de algún estado o de algún nivel de producción, necesitan el factor de la confianza. ¿Y qué se hace? Por eso las grandes criptomonedas tienen grandes magnates económicos detrás de ellas para funcionar. Sin un magnate económico, sin el respaldo de la confianza de alguien muy importante, estas criptomonedas no funcionan. Nadie pondría un peso allí. Entonces, ¿qué pasa? La Libra, la gente de Libra de Estados Unidos, le pone plata a Javier Milei para que él emita un mensaje que haga que deposite confianza en esta moneda. Entonces la estafa se da de esta manera. Milei, a través de un canon que cobra, pone ese, o de una parte que se queda del negocio, de la estafa que cometieron, da un mensaje generando confianza. ¿Por qué? Porque el presidente de un país, que encima se conoce por ser economista, dice que esta moneda va a impulsar grandes desarrollos económicos e inversiones en la Argentina y manda a un montón de gente a comprar directamente en el link de pago, manda a comprar esta moneda. Entonces, claro, más de 40.000 usuarios financieros entran, compran esta moneda y el precio se dispara.
al ser una moneda únicamente especulativa y que no tenía ni los mínimos estándares de seguridad, el dueño de esa moneda, de esa plataforma, absorbe, saca todo ese dinero y el precio de la moneda cae de llegar a $8 a cero. Entonces, los más de 80 millones de dólares que depositaron esos 40.000 usuarios financieros fueron extraídos y fueron robados por este estafador que es el dueño de la moneda Libra. Y Milei es un actor necesario. La justicia resta que investigue si es cómplice, si es parte del negocio, pero lo que indefectiblemente no se puede negar es que es un actor necesario para el cumplimiento de esta estafa. ¿Por qué? Porque es el emisor de la confianza y utiliza su rol de presidente de la nación para tal fin. O sea, utiliza su cargo público y el más alto de los empleados públicos para depositar confianza en una moneda que terminó siendo una estafa a más de 40.000 usuarios. Entonces, estamos hablando de, no por la magnitud, no por el tamaño cuantitativo de la estafa, porque ha hecho otros peores ya en su gestión de gobierno y ha cometido fallas constitucionales mucho más graves que esta, pero por lo burdo del caso, por hacer un robo muy básico y una estafa muy siniestra, ha causado mucho revuelo político, social y por lo tanto seguramente esto dañará su imagen y esperemos que así sea porque el daño que está generando en el país, en el entramado productivo nacional, es muy grave. Rodolfo, de acuerdo a lo que me estás exponiendo en esta primera pregunta que te realizaba, eres de la opinión de, no recuerdo el nombre del senador, Lustó, Radical, senador Radical, que en una entrevista a un medio local decía que esta estafa, este negociado, no pudo haberse realizado sin la participación de Javier Milei, porque justamente es la figura, entiendo por lo que estás planteando, que valida y que motiva o le da valor a esta moneda en este ámbito especulativo, en este negociado que es de pura fe, de pura confianza, en una moneda que no tiene valor o respaldo económico, ¿no? Exacto, como es una moneda netamente especulativa, se basa por la confianza del mercado. Y Milei es el actor necesario que emite esa confianza sin el mensaje, para decirlo en términos claros y sintéticos, sin el mensaje de Javier Milei en la red X, la estafa no se podría haber llevado adelante. Entonces es un actor, es un partícipe necesario, es un actor principal de la estafa, por lo tanto es culpable. Después la justicia tiene que ver si es cómplice, si es un actor primario de la estafa o si es directamente quien se llevó los 80 millones de dólares, pero lo que es indudable es que es un actor necesario de la estafa y lo hace con el agravante de administración de su función pública por ser el presidente de la nación. Eso agrava mucho más el tema, porque parece ser que no le alcanza con los favores que le otorgan las grandes corporaciones transnacionales norteamericanas radicadas en el país, eh, sino que también tiene que hacer estas estafas en el mundo de la criptomoneda, en el mundo de la especulación. Entonces, claramente esto agrava el hecho. Rodolfo, mencionas en tu respuesta y también cuando uno está leyendo sobre esta nota la palabra estafa. ¿Hubo o no hubo estafa y cuáles son las características de que justamente sucedió esto? Como es un mundo manejado netamente por la confianza, por la especulación, el presidente de la Nación en su mensaje X pone textualmente que esta empresa va a venir a hacer inversiones y desarrollos para la pequeña y mediana empresa en la Argentina. Por lo tanto, él en su rol de presidente de la Nación dice que esta empresa ya cuenta con fondos y que por ser emitido por él el mensaje, uno puede comprender fácilmente que ya hubo un acuerdo con la nación argentina y que iban a ingresar inversiones de esta empresa. Entonces, le da un marco de estabilidad a esa moneda libra que va a ser fuente de inversiones productivas en el país. Entonces, ahí se perpetúa la estafa. ¿Por qué? Porque le dice a todos los usuarios de la red X que estaban viendo en su mensaje que esta moneda tiene un respaldo y nada más y nada menos que es el respaldo del acuerdo comercial que había llegado con el presidente de la Nación. El presidente de la Nación Argentina no puede andar diciendo que va a haber inversiones en el mundo de la pequeña y mediana empresa argentina sin tener un mínimo acuerdo o una charla telefónica, al menos, y una investigación de con quién está negociando. Sin embargo, él lo pone en la red X y es ahí donde
imprime la confianza en el mercado sobre la moneda libra y ahí se perpetúa la estafa. Entonces, Milei se pone como un actor necesario de la estafa. El usuario cree que va a ser esta moneda un pilar necesario para la inversión productiva en el país y por lo tanto va a tener estabilidad y crecimiento en el valor durante un largo periodo de tiempo y sin embargo, 4 horas después de hacer las inversiones, esta moneda cae de 8 a 0 el valor y genera la pérdida económica terrible a estos usuarios que creyeron en la palabra del presidente. Así como algún delincuente entra a la casa de una persona, toca el timbre y dice, soy del personal de gas que quiero hacer una medición y entra a tu casa y te termina robando. Mm. Bueno, el presidente hizo lo mismo. Por eso lo burdo del caso, por eso la vergüenza que nos da como argentinos de tener un presidente que puede llegar tan bajo de hacer esta estafa de esta calaña. Rodolfo, es conocido, o vamos a ponerlo así, el mundo de las finanzas no es digerible para todo el mundo, es complejo, resulta complejo. Y más si se le añade al ámbito cripto, en donde nos has dado unas características de cómo funciona este ámbito opaco, gris de la economía o de las finanzas. Entonces te pregunto, tomando en cuenta estas complejidades, ¿cómo operó, cómo funcionó esta estafa y cómo se pudiese explicar a la gente que todavía no está consustanciada con el mecanismo que se empleó y más en la complejidad del mundo financiero digital? ¿Qué fue lo que hicieron para que tantas personas, 40.000 me estás mencionando, hayan caído en esta estafa y hayan perdido tanto dinero? El mecanismo en realidad es extremadamente simple, no hay mucho que explicar. Se Ok. manda un link de pago, como si fueras a pagar algún servicio o algún producto por vía de internet, y compras una moneda. La moneda se emite virtualmente, que es la criptomoneda, y vos comprás la moneda a un valor que inicia, que es un valor muy bajo. La comprás y a medida que va creciendo el caudal de personas que por el mensaje de confianza que emitió Javier Milei fueron entrando en gran cantidad en las primeras horas, va comprando a medida que crece esa demanda de la moneda tiene un número determinado de emisión, o sea, hay una cantidad X de monedas emitidas, No es cuando sube la infinito. demanda sobre esa moneda, sube Ok. el valor de la moneda. Lo que hace es subir el valor. Como sube la demanda, sube el valor de la moneda. Entonces la moneda va creciendo en valor a medida que van ingresando usuarios a ese link de pago a comprar, y en un momento, el dueño de esa red decide absorber todos esos dólares, transferirlos, porque ya la justicia, según lo que se vio, averiguó que se transfirió a una cuenta en Islandia, se transfirió la plata a una cuenta en Islandia y la moneda pasó de valer $8 a 0 en un instante. Y por lo tanto todos esos usuarios quedaron defraudados, estafados. En realidad, el mecanismo financiero es mucho más simple que cualquier operación bursátil. ¿Por qué? Porque al no tener regulación alguna, hacer una muestra muy cabal de lo que significa el liberalismo. Como Milei es un personaje mundial que está ligado al liberalismo, esto es una muestra muy clara de lo que significa el liberalismo. El que tiene el poder de la información, el que tiene el poder de emitir una moneda, el que tiene el poder de transmitir confianza, el que tiene el poder, en síntesis, ya sea el poder económico porque es un magnate, o el poder Ujú. de transmitir confianza porque tiene una figura política importante, tiene el poder de estafarte sin ninguna complejidad y con una facilidad extrema. El mundo de la ausencia del Estado se resume en este caso. La ausencia del Estado permite que cualquier persona que cuente con algún grado de poder pueda estafar a cualquiera, puede utilizar tu confianza para sacarte la plata del bolsillo. Es decir, que cualquier hiper recontra libertario que se haya bancado esta operación y que también se banque a Milei habrá tenido una cucharada de su propia medicina con esta operación. Exacto, y así pasó. Hay videos en la red X donde libertarios que apoyaban a Javier Milei están insultando al propio Javier Milei porque les ha robado miles de dólares puestos en esta operación. El mundo de la fantasía liberal, donde se puede hacer plata sin trabajar, donde se puede sostener Mm. una economía global sin generación de riqueza genuina que da el trabajo, es solamente para aprovechamiento de algunos vivos, de algunos rápidos, de algunos ágiles, y siempre termina en concentración de riqueza. No hay desarrollo económico
global, no hay desarrollo económico popular, no hay desarrollo económico para las mayorías en el mundo del liberalismo. Siempre estas operaciones, ya sean las más grandes como las más pequeñas, siempre terminan en un nivel de concentración económica aún mayor. El liberalismo lo que hace es darle poder al poderoso y quitarle poder al débil, extraer. Es lo mismo que sucede en el mercado de la producción con los poderes concentrados monopólicos que terminan destruyendo a las empresas más chicas, pero en el mundo de la especulación financiera termina pasando de manera mucho más simple, más abstracta, pero más simple, porque directamente te roban la plata del bolsillo. Esto es, en síntesis, el liberalismo que proponen y que levantan como bandera global desde el sector de Javier Milei, y por eso es un modelo económico que va en contra, no solamente en contra de las mayorías populares que no tienen acceso al poder por sí solos, sino que también va en contra del trabajo, porque planean un mundo sin producción, y el mundo sin producción no es viable para las mayorías, es viable solamente para aquellos que tienen posibilidad de concentrar esa riqueza ya generada. El mundo de la no generación de la riqueza, el mundo del no trabajo, es un mundo para muy pocos. Rodolfo, con este evento desafortunado de la criptoestafa, uno leyendo se va encontrando o enterando de situaciones como la que estás mencionando, de que a pesar de que resulta un mundo complejo, el de las finanzas y las cripto, parece que es muy sencillo el hecho de estafar. También uno se va topando con algunos conceptos, términos que, que parece que van describiendo matices dentro de este mundo cripto. Te lo pregunto en el sentido de que se dice que no es una criptomoneda la libra, sino una meme coins o una shit coins. Quiero preguntarte en este contexto, ¿cuál es la diferencia de esta etiqueta que se le coloca al tokens de Javier Milei para decir que, bueno, no es una cripto, sino es esto, una meme coin o una shit coin? ¿Cuál es la diferencia? La meme coin, la shitcoin son pasos anteriores a la criptomoneda. ¿Por qué? Porque todavía no cuentan con el caudal necesario de inversores para generar los blockchain o mecanismos mínimos de seguridad para que la volatilidad de la moneda sea menor. Pero ¿qué hace que se tomen esos mecanismos de seguridad y que exista de que esa meme coin después se traduzca en una criptomoneda? Solamente lo que hace falta es mayor caudal de participación, mayor caudal del mercado. Por lo tanto, siempre inicia en un mensaje como el de Javier Milei, siempre inicia con el mensaje de confianza de algún poderoso que hace que muchas personas entren a invertir. Por lo tanto, la denominación técnica en el mundo cripto, que es un mundo de la estafa, es el mundo de la estafa, la denominación técnica no varía el grado de responsabilidad del mensaje de Javier Milei, porque siempre se inicia de esa manera. Esta memecon, esta shitcoin, después, si esta hubiera sido cierta y no hubiera sido una estafa, con el mensaje de un presidente y con el aumento del caudal de las inversiones en esa moneda, se iba a convertir claramente en una criptomoneda. También pueden hacer como criptomoneda a través de una gran inversión de muchos millones de dólares, sí, en este caso, pero no fue el caso. Entonces, la diferencia técnica sobre la denominación de la moneda con la que se hizo la estafa no cambia la culpabilidad de la misma, no cambia el grado de responsabilidad del mensaje del presidente sobre la estafa. Es decir, me estás mencionando que una meme coin, una shitcoin es el embrión de lo que luego se convierte en una cripto y que el caso de esta estafa en la que se vería involucrado el presidente Javier Milei fue un intento fallido. Se simuló ser un intento fallido cuando a claras luces fue hecho para esto, fue hecho para estafar, porque si hubiera sido un intento fallido, deberían haber permitido que ese caudal de usuarios siga creciendo Ok. y deberían haber puesto esos 80 millones de dólares que ingresaron, los deberían haber puesto como inversión para emitir más moneda, para generar mecanismos de seguridad y para que esa moneda virtual siga creciendo. No lo hicieron, ¿por qué? Porque claramente esta acción fue perpetuada para estafar, para robarse la plata. Y es ahí donde el caso, quizás, si se quiere, la investigación judicial debería cerrar. Porque si vos la plata la utilizás para llevarla a una cuenta a Islandia, es claramente una estafa a clara luz del día. Y el presidente fue un partícipe necesario, un actor principal de dicha estafa. Me parece a mí que desde el punto de vista legal, desde el punto de vista del análisis de la operación,
está muy claro, por eso cobra tanta relevancia a nivel global esto que hace Javier Milei, porque es una estafa simple y burda. Y eso, que lo haga el presidente de un país, yo creo que hay muy pocos antecedentes a nivel histórico. Ya bastante delicado. ¿Cuánto fue el daño causado a la economía este escándalo de la cripto? Te lo pregunto porque inmediatamente se produjo la situación en las redes sociales, algunos analistas eh, informaron o lanzaron una medición sobre esto y llegué a leer la cifra de 4.000 millones de dólares de pérdidas en mercado. Te pregunto si esta fue en realidad la magnitud y a qué se refiere la expresión de pérdida de mercado. Aproximadamente el robo fáctico fue de 80 millones de dólares. Ok. Ahora, esa acción, esa estafa burda, esa mala praxis, como se quiera llamar, de Javier Milei, para mí fue una estafa y fue un actor necesario de esa misma estafa y seguramente ha cobrado por eso, generó una desconfianza muy grande en el mercado bursátil argentino que hizo que muchos actores piensen que el gobierno podía llegar a caer inmediatamente por haber sido parte de una brutalidad de tal magnitud. Entonces, ¿qué pasa? Cuando hay inestabilidad política, los precios de las acciones y bonos de las empresas radicadas en el país caen. ¿Qué pasó? Cayeron, el Merval cayó aproximadamente un 4%, las acciones de las empresas más grandes llegaron a caer hasta un 7%, las empresas argentinas, y esto generó una pérdida en el volumen del valor de las empresas argentinas de más de 3.000 millones de dólares en un solo día. Esto, al día siguiente, al no generarse la caída del gobierno, se recuperó en un 50%. Pero Es está decir, claro que disculpa, Rodolfo, que esta jugada de casino, como la describió Javier Milei en una entrevista, tuvo un impacto colateral también o daño colateral en la economía del país. claro, porque las acciones de las empresas valen según la proyección económica y de desarrollo que tenga la empresa. Voy a poner un caso singular, particular, a modo aleatorio. La Serenísima, una empresa láctea argentina, una empresa monopólica láctea argentina, tiene su valor de mercado en función de la proyección económica y de desarrollo económico que tenga la Serenísima en la Argentina. Ahora, si en la Argentina hay un presidente que es capaz de hacer esta brutalidad y la Ujú. Argentina tiene un presidente que tiene los días contados y hay un momento de crisis política que va a frenar y va a generar que la recesión económica en la que vivimos perdure durante mucho tiempo más, seguramente la empresa va a salir lastimada. Entonces, haciendo esa proyección de mercado, el valor de las acciones de esa empresa cae en el mercado bursátil argentino. Y eso sucedió con varias empresas, por eso se habla de una pérdida en un día de más de 3.000 millones de dólares que después, a medida que se vaya recuperando la estabilidad política, seguramente se va a ir recuperando, ¿no? Por eso no es una pérdida que tenga un impacto real en la economía del país, sino que es una pérdida en el valor de las acciones. Pero sí muestra que el sector de la economía real, el sector empresario argentino, ve con preocupación esta maniobra insólita, sí, para no decir algún término más grotesco, del presidente Javier Milei. Y Rodolfo, ¿qué te pareció esta entrevista que concedió Milei para tratar de sacarse un poco la culpa de esta presunta criptoestafa en la que estaría vinculado y en donde dejó, bueno, varias frases a mi criterio desafortunadas, ¿no? En donde admite que no le hackearon la cuenta, que sí estaba consciente del negocio que estaba difundiendo y no promocionando como quiso hacer él la diferenciación y también tratando de sacar que haya habido la posibilidad de argentinos involucrados en la pérdida en esta inversión de estas meme coins. Bueno, en principio hay muchos dirigentes políticos argentinos, entre los cuales estoy, de organizaciones pequeñas, que consideramos que Javier Milei nunca estuvo en condiciones mentales de ser presidente de la nación y siempre fue cubierto por un gran aparato mediático de redes sociales y un grupo de asesores que lo rodeaban. A mi entender, la imagen del presidente de la conferencia del día de ayer, esa conferencia editada con el peor periodista de la Argentina, fue una clara muestra que de algunos sectores del poder argentino le han soltado la mano. Lo dejaron de asesorar, lo dejaron de proteger, le empezaron a pegar. El diario de La Nación, en una nota web,
lo tituló como el expresidente, lo dejó durante horas en su página web. El diario Perfil, otrora acompañante, promotor de Javier Milei, hoy le está pegando todos los días, lo está criticando mucho, y el canal TN filtra la edición de esa entrevista dejando en claro la incapacidad que tiene para hablar el presidente Javier Milei, porque es una persona que no sabe, que no tiene dicción, que no sabe hablar, que no puede hilar un párrafo de manera contundente y clara durante un tiempo determinado, tiene que estar siempre editado, por eso su publicidad y su gran campaña fue por redes sociales, porque solamente puede hacer videos de 15 a 20 segundos, no puede hablar, por eso siempre que da un discurso político lo hace leyendo y aún le cuesta leer. Entonces, una persona que no está preparada para ser presidente, tiene un claro problema mental, ya sea psicológico o de alguna adicción, pero no está preparada y los resortes que hasta el momento ocultaban ese problema de Javier Milei, hoy lo están quitando la sábana, le están quitando el manto y lo están dejando al desnudo, y me parece a mí que esto habla de un principio de inestabilidad política en Argentina duradera que va a terminar cuando termine el gobierno de Javier Milei, ya sea por elecciones o por algún proceso anterior a las elecciones, pero el gobierno de Javier Milei claramente entra en un momento de desgaste que va a terminar con su partida. Ahora, que Javier Milei se vaya como figura presidencial no quiere decir que la Argentina esté en el rumbo de un cambio político. Puede seguir otro personaje llevando adelante el mismo modelo de saqueo que hoy lidera Javier Milei, y eso es lo que nos preocupa a nosotros como organizaciones políticas, poder organizar políticamente al pueblo para tener una alternativa que no sea el modelo de economía primarizada, extractivista, dependiente del FMI y dependiente de todas las corporaciones transnacionales que hoy en día gobiernan en nuestro país. Bien, más allá de las consideraciones que uno pueda tener sobre Javier Milei, vi la entrevista y la sensación que me dejó no fue nada graciosa, en el sentido de que más se le entendía a Cantinflas, un parlamento de Cantinflas, a lo que estaba diciendo ayer Javier Milei, y recordaba el pasaje de una película de Cantinflas, El Padrecito, en donde él decía, yo no sé lo que digo, pero yo me entiendo. En este caso yo creo que ni Milei se entendía a sí mismo. Sobre el aspecto político, las repercusiones que pudiese tener, se habla, se dice cuán viable pudiese ser la posibilidad de comenzar alguna especie de juicio político, de investigación a Javier Milei que pueda desembocar en una destitución, tomando en cuenta las repercusiones al patrimonio económico, también al prestigio político, la degradación de la institucionalidad presidencial que ha significado esta acción tan no meditada, así no haya sido intencionada, pero que causa daños a la Argentina por parte de Javier Milei. Desde marzo del 2024, cuando el gobierno de Milei empezó a proponer el RIGI, para las inversiones extranjeras, que permite la fuga del 100% de las riquezas que se generen por inversiones para la economía primarizada, extractivista, desde que se declaró el decreto de necesidad de urgencia para él poder manejar discrecionalmente todo el presupuesto nacional y todas las inversiones extranjeras y los acuerdos transnacionales, desde ese momento que violó la Constitución Nacional abruptamente, varios sectores de la política nacional, entre los cuales nos encontramos nosotros, y principalmente Alicia Castro, que fue la que presentó ante los diputados el pedido de juicio político, se está hablando de que Javier Milei y el gobierno de la Libertad Avanza es un gobierno fraudulento y que opera directamente para el saqueo, el robo de la Argentina, ¿no? Esta quizás la estafa cripto es una pequeña muestra de lo que está haciendo en gran escala. Entonces, en la Argentina hace rato ya que se viene robando en gran escala, hay 200.000 desocupados más que cuando empezó el gobierno de Javier Milei, hay una fuga de capitales que fue superior al ingreso de divisas, una Argentina que se endeudó más de lo que se fortaleció en reserva del Banco Central, una fuga de capitales superior a 30.000 millones de dólares en un año, eh, y todo eso se dio en el marco de una recesión económica y un brutal ajuste. Entonces, las causas para el juicio político de Javier Milei están sobradas en el país. Lo que falta es una oposición política dentro del Congreso. Por eso no se hizo antes el juicio político a Javier Milei cuando ya hay causas y fundamentos de sobra para hacerlo, entre ellos
su incapacidad para ser presidente de la nación. Y esto es otra muestra más que por ser muy mediática, que por haber quedado muy expuesta públicamente, vieron algunos congresales, algunos diputados de la supuesta oposición política se vieron obligados a iniciar acciones y pedidos de juicio político. Pero, Carlos, quiero dejar bien en claro que hay fundamentos y causas de sobra desde el inicio del gobierno de Javier Milei para que el juicio político y la destitución ya se han dado y se tendría que haber llamado a elecciones hace mucho tiempo ya. Sin embargo, la magnitud del escándalo público de la estafa cripto hace que diputados de la supuesta oposición política se vean obligados a promocionar el juicio político, cuando en realidad su verdadera intención no está puesta en destituir al presidente, porque si hubiera estado su intención en destituir al presidente ya se tendría que haber hecho hace mucho tiempo ya. Entonces, yo descreo de las maniobras políticas que se están haciendo dentro del Congreso, pero sí creo en que existe la posibilidad de que el pueblo argentino empiece de manera de movilización, ante la violación permanente de la Constitución Nacional y principalmente de la soberanía nacional, que es lo que más nos preocupa, y la destrucción del entramado productivo que se lleva puesto miles de puestos de trabajo, que esto sea un punto de inflexión para que vaya creciendo la conflictividad social y eso termine desbarrancando y tirando por la borda este proyecto de profundización neocolonial que encabeza Javier Milei. Bien, el tema sobre Javier Milei y el criptoescándalo va derivando del mundo intangible de las finanzas y lo digital a la dinámica de la política sobre las repercusiones que tiene la implicación, presunta implicación de Javier Milei en esta criptoestafa. En tu planteamiento te refieres a un sector de la oposición como supuesta oposición. ¿Cuál es esta supuesta oposición y por qué la etiqueta? ¿Cómo se comporta en la forma y cómo lo hace en el fondo? Bueno, supuesta oposición porque en cada uno de los factores claves que hacen a este modelo de saqueo, que hacen a que la Argentina hoy tenga más de 200.000 desocupados más, que tenga un índice de pobreza que ha aumentado en un 20%, que la indigencia se haya duplicado en el término de un año, que estemos sufriendo una brutal recesión económica, se dieron por haber avalado leyes como el régimen a las grandes inversiones extranjeras, como fueron permisivos con el ajuste fiscal y el presupuesto, y eso se dio porque esta supuesta oposición, que es principalmente los que se dicen peronistas dentro del Congreso, se han dividido y un sector apoya y vota todos los proyectos de Javier Milei y otro sector solamente porque son minoritarios siguen votando en contra, pero están haciendo lo mismo que sucedió en la década del 90 cuando el gobierno de Carlos Menem inició todo el proceso de privatizaciones. La oposición, que era anteriormente era el radicalismo, se dividió de tal forma de que los votos que se fueron del otro lado, que se fueron a favor, sirvan para que el gobierno sea mayoritario y que conserven una minoría que vota en contra, que se promulgue como oposición, pero que no sea válida la cantidad de votos como para frenar ninguna ley. Y el mismo esquema están repitiendo hoy en día. Se dividieron para garantizar que salgan las leyes y también para que públicamente se muestre como que hay un sector, pero minoritario, que sigue siendo oposición. Pero ¿qué pasa? El pueblo argentino no votó que haya un gobierno totalmente oficialista. El pueblo votó mitad y mitad. La Cámara, los que se votaron por la oposición en la Argentina hoy son mucho más de los que votan en contra de las leyes y ninguna de estas leyes podría haber salido sin la convivencia, la complicidad de los sectores de que por eso yo llamo supuesta oposición, porque han avalado todas las leyes y han permitido que este modelo de saqueo se profundice sin ningún problema congresal. O sea, las leyes salieron. Es más, el gobierno de Javier Milei ha sacado más leyes por el Congreso de lo que pudo sacar el último gobierno de Cristina Kirchner, que trataba que no le quedaba otra que gobernar por decreto presidencial. Entonces, es muy fuerte la complicidad política que hay en el país, es mucho y muy grande el negocio que hay detrás de los sobornos y de la plata que dejan las corporaciones que
que hace con el litio argentino, con el agua dulce, con las materias primas, con el petróleo. Hay mucho dinero que está viniendo de manera masiva de parte de las corporaciones transnacionales y eso hace que el Congreso Nacional hoy se encuentre totalmente dominado por ese interés económico y no funcione en su rol de gobierno oficialista y oposición política. Es interesante la puntualización que hace sobre el Congreso porque justamente era uno de los aspectos que se proyectaban que pudiese ser el obstáculo de las intenciones o el proyecto de reformas y de transformación del Estado de Javier Milei, que se planteaba como demasiado radical hacia ese entonces y se proyectaba de que la iba a tener bastante compleja, pero el panorama político ha sido distinto. Ya lo has dicho tú, sectores que se le votaron justamente para hacerle oposición se han sumado para suscribir estas iniciativas que son bastante severas y draconianas en contra del pueblo argentino. Y hablando justamente del pueblo argentino, que es el afectado directo de estas decisiones de Javier Milei y también de las deslealtades de los dirigentes que votó en el Congreso, ¿cuál es el estatus de la movilización popular? Porque si se ha causado un daño, se habla de unas importantes repercusiones en la economía y en la calidad de vida de los argentinos, al menos desde acá, de lo que se proyecta en medios, pareciera que no hay una movilización importante y un estado de opinión interna que cuestione y que acorrale a Javier Milei. Pareciera que Javier Milei está muy cómodo a pesar de las circunstancias. Lo que parece desde lejos es acá en lo cerca, pero hay un punto negativo y un punto positivo, un punto que es preocupante y otro que es esperanzador. El preocupante es que al no haber organización política, como anteriormente manifesté, que se encargue de organizar la bronca y denunciar las estafas del gobierno de Javier Milei, no hay una fuerte organización de la reacción popular. La sindical, el sindicato, la CGT, la Central de los Trabajadores Argentinos, está en complicidad con el gobierno, también dentro de este esquema de grandes complicidades que se está dando en la política argentina y también los sectores que representan institucionalmente al peronismo. Ahora, sacado eso, que es el punto negativo y por el cual hoy todavía sigue gobernando Javier Milei, es el factor clave por el cual sigue gobernando, el gobierno de Javier Milei no gobierna por alguna cosa que haya hecho bien, porque hizo todo mal, todos los Ujú. factores, todos los índices económicos son negativos para el país, no hizo nada bien, hizo todo mal. Gobierna, sigue gobernando por ausencia de oposición, eso hay que tenerlo claro. Y el factor positivo es que hay una fuerte reacción popular, hay bronca popular. Cualquier marcha que se declare por cualquier motivo, tiene un gran caudal popular, un gran caudal de movilización. Hay una bronca en la calle. Lo que está faltando es la canalización de esa bronca y de esa reacción popular. ¿Por qué? Porque hay ausencia de organización política. Hay que crear esa organización política popular para canalizar esa bronca y cuando podamos lograr eso, entonces el Javier Milei tiene sus horas contadas en el gobierno nacional porque es claro que hay una fuerte bronca. La última vez contra la ley que las declaraciones del presidente en Davos que hablaron sobre en contra del mundo de la diversidad generó una marcha de más de 300.000 personas del Congreso a Plaza de Mayo y no es un punto que toca de cerca a la mayoría popular, sino a un sector minoritario. Sin embargo, todo el pueblo argentino salió a la calle, no salió solamente ese sector, salió todo el pueblo argentino a la calle. Eso nos muestra, también pasó el año pasado con la reforma universitaria presupuestaria que intentaba llevar adelante el gobierno de Javier Milei, que todo el pueblo argentino salió a bancar a la educación pública y ahí sí se movilizaron millones de personas en todo el país. Entonces, cualquier factor que logre unificar al pueblo argentino en contra del gobierno de Javier Milei sirve como excusa para movilizaciones masivas y estupendas en Argentina. Lo que está faltando es algo que canalice, que pueda servir, como pasó con el mundo de la diversidad, las declaraciones nefastas que tuvo Milei, como también lo que sucedió el año pasado con la educación pública. Cuando se logre canalizar, y eso sucede con la organización política, cuando se logre canalizar la bronca, entonces sí, ahí nosotros tenemos una gran materia prima popular para organizar la bronca sobre Javier Milei. Entonces, el pueblo argentino sí está movilizado. Lo que
lo que ha traicionado, lo que ha puesto en debilidad al pueblo argentino ha sido la ausencia de oposición política. Uno de los desafíos que entiendo deberían a lo mejor plantearse de la dirigencia argentina, por lo menos una opinión, ¿no? Es que una vez que llegue ese nivel de conciencia y de movilización popular, al mismo tiempo desarrollar una vanguardia que tenga también un programa político, no solo para desplazar en este caso, el gobierno de Javier Milei, sino también con la vocación y visión de hacer un gobierno distinto para que no pase, no suceda. Me parece así, como el caso lamentable de Chile, que después de una impresionante despliegue de movilización popular, se eligió un nuevo gobierno que terminó siendo más de lo mismo y defraudó a las masas de ese país. Te quiero preguntar sobre otro aspecto, lo relativo a este índice, este número por el cual Milei y los libertarios sacan pecho desde hace algunas semanas o comienzo de este año, creo, que es sobre el detener el número, el índice de la inflación. Se habla de la inflación más baja en los últimos tiempos en el país, que las medidas económicas de ajuste fiscal conseguidas por o llevadas adelante por Milei lograron este objetivo. ¿Es cierto el número? Y si es cierto, ¿a costa de qué? Porque hay gente que cuestiona efectivamente el mecanismo, los modos y las consecuencias de ese número. Bueno, en primer lugar, es incierto, es falso el número porque nunca antes se ha mentido tanto desde el INDEC, del Instituto Nacional de Estadísticas y Censos, el número de inflación es mucho más grande del que dicen, pero también es cierto, pero a su vez es cierto que la inflación ha bajado mucho, que tenemos el número de inflación más bajo de las últimas décadas en el país. ¿Pero a costa de qué? A costa de una brutal recesión que generó más de 200.000 desempleados nuevos, una brutal recesión económica y liberalismo comercial que ha aumentado en un 10% el nivel de marginalidad, de informalidad en la captación de trabajo. Quiere decir que se ha pasado del mundo formal al informal, bajando salarios, con la baja de salarios que esto supone, y también se ha generado una pérdida de puestos de trabajo genuinos. Por lo que esta recesión económica le ha causado mucho más daño de los daños que le causaba la anterior inflación elevada a la Argentina. Porque en definitiva, la virtud de un gobierno es cuánto trabajo genera, la virtud de un gobierno es cuánto aumenta el poder adquisitivo del salario. Esta baja de inflación no se tradujo de ninguna manera en un aumento del poder adquisitivo del salario en la Argentina, sino que, por el contrario, los salarios han bajado mucho más de lo que bajó la inflación. Entonces la inflación, como un índice solitario, como un dato a dar único, no sirve de nada. Vos tenés que hablar de inflación contra salario. Y cuando comparás inflación contra salario, ahí sacás un índice de desarrollo económico con el cual vos podés aplaudir o criticar a un gobierno. En este caso, el índice de inflación contra el salario en Argentina da negativo. Los salarios han bajado más de lo que ha bajado la inflación y se han perdido puestos de trabajo. Por lo tanto, el resultado económico de la recesión y del ajuste en la Argentina en términos socioeconómicos ha sido nefasto. Y no solo eso, sino que el ajuste no ha servido para acumular reservas, como sí dice el gobierno de Javier Milei, de dólares en el Banco Central de la República Argentina. Por el contrario, hoy en día tenemos la misma cantidad de reservas internacionales que teníamos hace un año atrás, cuando el ajuste fiscal, el ajuste económico, la recesión, generaron ingresos de superávit comercial de 19.000 millones de dólares, de toma de deuda de 11.000 millones de dólares y de ajuste fiscal de 1,7 mil millones de dólares. Quiere decir que en total la Argentina tuvo un ahorro de 31.700 millones de dólares comparado con el año anterior. Y, en definitiva, las reservas quedaron iguales. Entonces, ¿qué pasó? Ese ajuste fiscal, esa recesión económica, ese resultado del sufrimiento del pueblo argentino, ¿a dónde fue? Fue a parar al giro de dividendos, a la fuga de capitales de las grandes empresas extranjeras. Si hoy tenemos la misma cantidad de reservas en dólares que teníamos hace un año atrás, cuando en realidad en el medio de este año se generaron ingresos por más de 31.000 millones de dólares, quiere decir que esa plata solamente sirvió para el beneficio de la fuga de capitales, para el beneficio de la extracción de riquezas
del suelo nacional, que el sufrimiento del pueblo argentino de recesión, de jubilaciones a la baja, de muerte, de hambre, de indigencia en el país, solamente sirvió para enriquecer las billeteras abultadas de las corporaciones transnacionales que invirtieron en nuestro suelo solamente para llevarse las riquezas. Es decir, es el ejemplo de una, se puede decir, una victoria pírrica, es decir, por alcanzar un número se produjo un gran sacrificio en todos los términos que nos estás describiendo. El sacrificio solo sirvió para el saqueo. Por eso, cuando nosotros definimos desde el Encuentro Patriótico este proceso de más de un año que lleva el gobierno de Javier Milei, hablamos de una profundización de un modelo de saqueo neocolonial. ¿Por qué? Porque son grandes corporaciones extranjeras que pusieron un gobierno en función solo de explotar nuestros bienes comunes naturales, nuestro litio, nuestro petróleo, nuestra agua dulce, nuestro trabajo argentino y llevárselo en modo de giro de dividendos al exterior en el menor plazo posible. Es claramente casi lo mismo que sucedía hace 500 años con los buques que se llevaban la plata y el oro. Es exactamente lo mismo, nada más que de una manera mucho más institucional, con un gobierno que se dice argentino, pero en realidad es una administración neocolonial de la Argentina que solo sirve a los intereses extranjeros. Estamos conversando con Rodolfo Trever, quien es analista económico y también trabajador del Banco Central de la República Argentina. Ya estamos en el tramo final de esta emisión de En Contexto con, pero no quiero cerrar o despedir sin justamente preguntar por este detalle. Trabajador del Banco Central de la República Argentina. Para aquellos que seguimos en su momento la campaña presidencial de Javier Milei y entre sus promesas excéntricas, incluso salió una oportunidad dándole de palazos a una maqueta del Banco Central. Prometía que una de sus primeras medidas, aparte de la dolarización, la cual no se ha realizado en ese país, también iba a destruir el Banco Central de la República porque justamente sería, desde su visión, el culpable, el operador de todos los problemas económicos de la Argentina. Esto no ha sucedido, tanto así que tú sigues siendo trabajador del Banco Central. ¿Qué pasó? ¿Qué ha sucedido? Que Javier Milei no ha llevado a cabo esta promesa. ¿Puede hacerlo todavía o simplemente fue una declaración de estas excéntricas para ganar votos y admiración de la galería? Yo creo que en el fondo de su pensamiento mágico cree que puede funcionar un país sin banco central, porque como al principio de la entrevista dije, tiene problemas de entendimientos y quizás cree en esa teoría económica de la cual habla. Cosa que ninguno de los que lo dominan, ninguno de los que manejan el títere que su personaje supone, cree. ¿Por qué? Porque ningún país del mundo, hasta el Fondo Monetario Internacional, que es el que apoya a Javier Milei, promueve la eliminación de un banco central. Entonces, yo creo que él en su fanatismo ideológico cree en que puede existir un país sin banco central porque cree directamente en la destrucción de la bandera argentina y en la incorporación de la Argentina como un estado más de los Estados Unidos. Para mí, en el fondo, él quiere eso o directamente el dominio del Estado israelí sobre el suelo argentino. No sé qué tiene en su cabeza, pero la realidad es que para llevar adelante este modelo de saqueo que él está llevando adelante, está utilizando al Banco Central como un pilar fundamental. ¿Por qué? Porque el Banco Central es el que ha tomado 11 mil millones de dólares de más deuda a través de los BOPREALES para la deuda comercial. El Banco Central es el que ha tomado 1.000 millones de dólares para hacer un ripo con el exterior con 5 bancos extranjeros. Es a través del Banco Central que se está haciendo operaciones todos los días de compra-venta de bonos dolarizados para mantener el tipo de cambio anclado. Argentina tiene un tipo de cambio ultra regulado, anclado, totalmente contrario a lo que él dijo durante todos sus años de campaña anteriores a ser presidente. Tiene un tipo de cambio ultra regulado, anclado, estacionado en una cifra que determina el Banco Central. Entonces, para que siga gobernando, es ultra necesario la existencia del Banco Central. Creo que su principal institución de gobierno durante más de un año que ya tuvo de su gestión fue y sigue siendo el Banco Central de la República Argentina a pesar de todo lo que él decía. Mm. Por eso quiero dejar en claro que más allá de lo que dice Javier Milei y su fanatismo ideológico y de sus incontinencias mentales, de lo que escupe por la boca,
Después lo que hace el gobierno es muy distinto. ¿Por qué? Porque en definitiva yo no creo de ninguna manera que él sea el que esté gobernando en Argentina, sino más bien es un personaje mediático para distraer de lo que está sucediendo por detrás, que es justamente el saqueo de nuestros bienes comunes, que es la extracción de las riquezas del suelo argentino. El Banco Central va a seguir funcionando porque si existe alguna manera que se elimine el Banco Central es que ingresen 60.000 millones de dólares, que ingresen esas inversiones extranjeras que siempre los liberales dicen que van a ingresar, pero que nunca en la historia de la humanidad y en ningún país del mundo ingresaron. Ningún país del mundo ha desarrollado voluntariamente a otro país del mundo y ha dejado las riquezas en ese país. Eso no sucede, no existe, es un sueño mágico de los liberales. Las inversiones que vienen de otro país es el modo imperialista, es poner plata para luego llevarse más. Siempre termina siendo perjudicado el país a donde ingresan las inversiones. Creer que las inversiones que vienen de afuera, las inversiones extranjeras, pueden desarrollar un país es un pensamiento que no tiene ningún otro fundamento que el de engañar, que es esto de lo que comenzamos hablando, Carlos, al principio de la entrevista, es una estafa, pero esto es una estafa de mucha más magnitud que la estafa cripto. Es una estafa que estafó al 55% de la población, que estafó a todo un país entero y que en el primer año de gobierno se fugó 31.000 millones de dólares. Eso es una gran estafa. Entonces, ese pensamiento mágico de Milei hay que contraponerle un proyecto de país, que anteriormente vos bien lo dijiste, Carlos. Ante la ausencia de alternativa política es imposible organizar una oposición política. Hay que proponer un proyecto de país distinto, antagónico. Hay que volver al trabajo, hay que volver a la industria, hay que fortalecer el Estado-Nación, hay que fortalecer la moneda nacional, hay que fortalecer las instituciones del Estado. De esa manera se pueden sustituir importaciones, se puede generar trabajo a nivel local, se puede generar un bloque regional de poder popular para desarrollar industrialmente al país y a la región y conformarnos, pararnos ante este nuevo mundo multipolar como un nuevo y como otro polo de poder y poder negociar mano a mano, volver a recuperar soberanía como nación y como región como nuestra América, estar abrazados a los hermanos brasileños, a los venezolanos, estar abrazados con todos aquellos que quieran empezar un modelo de desarrollo económico soberano y que ya no tenga la ancla ni la bota puesta en la cabeza del imperio norteamericano. Bueno, Rodolfo, excelente, me parece, eh, comparto tus impresiones al cierre de esta respuesta. Esperamos que la Argentina vuelva al redil del pensamiento y de actuar y caminar por pies propios, por doctrina propia y no sea a través de la sugestión de una dirigencia con vocación colonizadora, en este caso de los libertarios y de Javier Milei, que sería como la expresión o la fachada de algo mucho más complejo como nos estás describiendo. Bueno, Rodolfo, muchísimas gracias de verdad por esta participación, por esta conversación con la cual nos has compartido las perspectivas de cómo fue que operó la estafa cripto, en la cual presuntamente, lo decimos así por términos de que no nos corresponde a nosotros juzgar o dictaminar que haya sido así, pero los indicios indican de la presunta participación de Javier Milei en esta operación de estafa a través de la moneda cripto y bueno, también describir un poco ya sobre los aspectos de la economía tangible en la Argentina y sobre algunas ficciones detrás de algunos números que parecen maravillosos, como el caso de la inflación. No sé si algún comentario adicional al final para cerrar, Rodolfo. No, muchas gracias. Yo le agradecer, Carlos, la posibilidad de estar en contacto con ustedes y de hablar con los hermanos de nuestra América y de la hermana República de Venezuela. Un abrazo muy grande, muchas gracias. Me cuesta abrazo de Rodolfo Trever, analista económico, también trabajador del Banco Central de la República Argentina y dirigente de Encuentro Patriótico. Llegamos al final de esta entrega de En Contexto con. Y cerramos como siempre también con la invitación a que se suscriba a nuestro canal en YouTube, active la campana de las notificaciones, le dé like, deje su comentario y lo comparta, porque es la forma que nosotros como usuarios le decimos a la plataforma que este y otros contenidos de la agencia nos interesa. Hasta una próxima oportunidad.